Siempre que hablamos de Pentecostés, hablamos también del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo descendió sobre los hombres el día de Pentecostés. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2 encontramos el relato. Hay dos temas muy importantes en la palabra de Dios que tienen estrecha relación entre sí. Se trata del Pentecostés y del arrebatamiento. Para poder comprender cuál es la relación que existe entre estos dos temas, es de vital importancia entender y conocer la teología correcta acerca del Espíritu Santo. En primer lugar, debemos decir que el Espíritu Santo no es una cosa indefinida que se mueve por el aire, ni tampoco una niebla o un aura que se posa sobre algo. El Espíritu Santo es una persona. La diferencia con la persona de Jesús es que el Espíritu Santo no tiene un cuerpo físico como el que adquirió Jesús mientras anduvo sobre la tierra. Precisamente por el hecho de que el Espíritu Santo no está limitado a un cuerpo físico, nos permite entender claramente que Él siempre estuvo sobre la tierra. Como dije antes, el Espíritu Santo actúa sobre la tierra, pero no dentro de un cuerpo físico como el que tuvo Jesús. Dado que el Espíritu Santo procede de Dios, podemos saber que Él estaba presente sobre la tierra desde el comienzo mismo. Él, al igual que Dios, es omnipresente, o sea que está presente en todas partes al mismo tiempo. Al comienzo mismo de la Biblia leemos que Dios creó los cielos y la tierra, y que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Aquí ya tenemos la mención del Espíritu Santo, y esto mucho antes de Pentecostés. Por esa razón es de suma importancia que tengamos esto presente en nuestras mentes, porque vamos a establecer la diferencia entre su actuación antes y después de Pentecostés. En esta enseñanza vamos a estudiar la persona y la obra del Espíritu Santo antes y después de Pentecostés. Aunque el Espíritu Santo fue derramado sobre la tierra el día de Pentecostés, no quiere decir por eso que Él no estaba presente antes. En otras palabras, el Espíritu Santo estaba sobre la tierra, pero de una manera diferente. Tenemos que comprender primero esto, para poder entender más tarde el tema del arrebatamiento y su partida junto con la Iglesia de Cristo. Antes de desarrollar ese tema, vamos a analizar brevemente la obra del Espíritu Santo antes del día de Pentecostés. Dado que el Espíritu Santo es omnipresente, su persona se hace visible ya en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo descendía temporalmente sobre algunas personas en el Antiguo Testamento. Él no reposaba permanentemente sobre ellas, pero sí lo hacía de vez en cuando. Por ejemplo, Él se manifestaba principalmente sobre sacerdotes, reyes y profetas. En distintas oportunidades, el Espíritu Santo descendía sobre ciertas personas por un espacio de tiempo limitado, para que éstas llevaran a cabo determinadas cosas dentro del plan de Dios. Esto lo podemos observar en pasajes como, por ejemplo, el Evangelio de Lucas. Tengamos en cuenta que aunque el Evangelio de Lucas está dentro del Nuevo Testamento, pertenece todavía al tiempo del Antiguo Testamento. Esto es así porque el nuevo pacto entró recién en vigor después de la muerte, resurrección y ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Los hechos relatados en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aun a pesar de estar ubicados dentro del Nuevo Testamento, pertenecían todavía al antiguo pacto. Todo lo que allí está relatado y lo que tuvo lugar mientras Jesús todavía estaba sobre la tierra pertenece al antiguo pacto. Un testamento entra en vigor recién con la muerte del testador. De allí, pues,
El nuevo pacto, un nuevo testamento propiamente dicho, comenzó después de la muerte de Cristo. La Biblia nos dice claramente en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pablo hace mención que el ministerio de Jesús tuvo lugar bajo la ley. Por eso, los pasajes que vamos a considerar a continuación pertenecen al antiguo pacto. El primer pasaje se encuentra en Lucas 2:27 y allí menciona a Simeón, que es uno de los varones piadosos del Antiguo Testamento. Y movido por el Espíritu, Simeón vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Simeón esperaba la llegada de Jesús. Aquí dice que el Espíritu Santo le impulsó para que fuese al templo, para ver allí a Jesús recién nacido, al que sus padres habían traído para hacer por él conforme al rito de la ley. Aquí vemos la evidencia que el nuevo pacto no comenzó con el nacimiento de Jesús, ni tampoco en el tiempo en que él estaba sobre la tierra. Un testamento entra en vigor con la muerte del testador. Por lo tanto, el nuevo pacto, un nuevo testamento propiamente dicho, comenzó después de la muerte de Jesús. Simeón, quien vivía bajo la ley, fue movido por el Espíritu Santo para ir al templo. Ya el nombre Simeón nos habla simbólicamente de la ley. En este relato del Evangelio de Lucas encontramos dos personas que ven a Jesús en el templo. Una de ellas es Simeón. La etimología de la palabra Simeón es Shama, que aparece en el Antiguo Testamento en relación a Oye Israel y que tiene que ver con la ley. Esa es la proclamación de los judíos. Pero hay otra persona en el templo que también ve a Jesús recién nacido, y esta es Ana. La etimología de la palabra Ana es Ana, lo cual significa gracia. Estas dos personas, Simeón y Ana, representan los dos pactos, el antiguo y el nuevo, que vienen a encontrar a Jesús. La ley es testigo del nacimiento de Jesús y la gracia también. La palabra nos dice que Simeón vino al templo, y eso quiere decir que él no estaba todo el tiempo allí. Sin embargo, leemos que Ana estaba en el templo todo el tiempo. Simbólicamente, entonces, significa que la ley se va, pero la gracia permanece. En el momento en que Jesús llegó al mundo para comenzar a hacer su obra, la ley se pudo retirar. Simeón ve a Jesús y dice: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón fue impulsado por el Espíritu para ir al templo para ver a Jesús. Esa era la manera en que actuaba el Espíritu Santo en el antiguo pacto. Él venía sobre las personas o las impulsaba a hacer algo determinado. Este relato nos muestra claramente que el Espíritu Santo ya estaba omnipresente sobre la tierra y activo en el antiguo pacto. En algunos casos, él descendía sobre una persona por un espacio de tiempo limitado. En Lucas 1:67 leemos: Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Aquí encontramos otro caso donde vemos cómo actuaba el Espíritu Santo bajo el antiguo pacto. Este relato sucedió antes del nacimiento de Jesús. Aquí, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo por un espacio de tiempo limitado. Por eso, durante el antiguo pacto, era posible ser lleno del Espíritu Santo por un espacio de tiempo limitado y para una misión determinada. En el Antiguo Testamento, las personas eran impulsadas por el Espíritu Santo por un espacio de tiempo limitado y para una misión determinada.
nada. El Espíritu Santo obraba también milagros y maravillas en el Antiguo Testamento, cuando venía sobre las personas. Esto lo encontramos perfectamente demostrado en Jueces 6:34, donde leemos lo siguiente: entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Gedeón es uno de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Lo que dice aquí en el libro de Jueces es bien claro y evidente. El libro de Jueces pertenece al Antiguo Testamento, ¿verdad? En este versículo encontramos otra evidencia que el Espíritu Santo estaba omnipresente sobre la tierra y que de vez en cuando venía sobre las personas para una determinada misión. Ahora vamos a ir otra vez al Evangelio de Lucas. Allí en el capítulo 2, versículo 25, leemos otra vez acerca de Simeón. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Aquí tenemos otra clara evidencia que el Espíritu Santo estaba y actuaba en el Antiguo Testamento. Eso nos hace llegar a la siguiente conclusión. Antes de Pentecostés, el Espíritu Santo descendía sobre las personas por un espacio de tiempo limitado y para una determinada misión. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, después del día de Pentecostés, después que el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120 que estaban en el aposento alto, ya no vemos que el Espíritu descendía o estaba sobre las personas, sino que estaba dentro de ellas. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo mora, vive y reside dentro de nosotros. La gran diferencia acerca del actuar del Espíritu Santo entre el antiguo y el nuevo pacto es que en el antiguo pacto descendía sobre las personas y en el nuevo pacto reside dentro de los creyentes. En Juan 14:17 Jesús dijo lo siguiente: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Habíamos visto que antes, bajo el antiguo pacto, el Espíritu Santo estaba sobre las personas, mientras que en el nuevo pacto está en los creyentes. Este era precisamente el motivo por el cual la gente en el Antiguo Testamento oraba pidiéndole a Dios que no quitara su espíritu de ellos. Esto era así porque el Espíritu Santo no moraba en ellos, sino que descendía sobre ellos esporádicamente. Nosotros, los creyentes del Nuevo Pacto, no tenemos ninguna necesidad de hacer ese tipo de oración. Debido al ministerio del Espíritu Santo bajo el Nuevo Pacto, no necesitamos tener temor de que Dios, por cualquier motivo que sea, pueda llegar a retirar su espíritu de nosotros, así como tampoco de que podamos llegar a perder nuestra salvación. Lamentablemente, hay millones de creyentes que creen esto. Es muy triste observar cómo millones de estos creyentes creen esta mentira. En el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el Espíritu Santo mora en nosotros y mucho más que eso. La Biblia dice que fuimos sellados por Él. Este es un acto que procede de Dios y que nosotros no podemos invalidar. Por eso, repito, para que podamos comprender correctamente la posición y la obra del Espíritu Santo, tenemos que establecer la diferencia entre antes y después de Pentecostés. Antes, bajo el antiguo pacto, el pacto de la ley, el Espíritu Santo descendía sobre las personas. Ahora, bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el Espíritu Santo mora en los creyentes. Habría muchísimos pasajes más que podríamos considerar, los cuales corroboran esta verdad. Después del día de Pentecostés, el Espíritu Santo comenzó a ministrar de otra manera a lo que lo había hecho antes de ese día.
Consideremos pues entonces cómo es ese ministerio. Tiene que haber alguna razón especial por la cual el Espíritu Santo después de Pentecostés está en nosotros y no solo sobre nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de este cambio? Dios es sabio y por lo tanto sabe por qué lo hizo así. Lo cierto es que después de Pentecostés, el ministerio del Espíritu Santo es diferente al que había sido hasta ese momento. Por eso vamos a considerar ahora el ministerio del Espíritu Santo a partir del día de Pentecostés. Cuando comenzamos a indagar en temas tan importantes como este, nos convertimos en exploradores de la palabra de Dios y dejamos de ser simples consumidores de la misma. Hay muchos creyentes a quienes les agrada recibir la palabra como si fuera papilla para bebés, pero a Dios le agrada en sobremanera cuando indagamos y exploramos en las profundidades de su palabra, porque de esa manera somos mucho más conscientes de su riqueza y nuestra relación con Él se intensifica. Esta enseñanza entonces es comida fuerte y sólida y no una simple papilla para bebés. Una persona adulta no se alimenta con papillas para bebés, sino que ingiere alimento fuerte y sólido, ¿verdad? De la misma manera es con el alimento espiritual. Hay muchísimos predicadores que dan solo papillas para bebés a su congregación y por eso los creyentes están desnutridos y no reciben el alimento suficiente. Dios desea darnos todo el alimento que necesitamos para crecer fuertes espiritualmente y su mesa está tendida con comida abundante. Él desea que comamos hasta saciarnos. Por eso, en este sentido, vamos a considerar a continuación cuál es la nueva forma de ministrar que el Espíritu Santo tuvo que comenzar después de Pentecostés. Jesús, mientras aún estaba sobre la tierra, les enseñó a sus discípulos que cuando Él se fuera habría de enviar el Consolador, el cual sería igual a Él. Esto lo encontramos en Juan capítulo 14. El Consolador, el Espíritu Santo, habría de tomar el lugar que Él dejaba vacío. Jesús les dijo a sus discípulos que no los habría de dejar huérfanos. Todo esto está descrito en Juan 14. El tiempo de Jesús sobre la tierra estaba llegando a su término. Él debía ascender a su Padre. Por eso tenía que enviar al Consolador para ocupar el lugar que quedaba vacante. Era necesario que Jesús se fuera. Esto era correcto. Él ascendió al Padre para que el Consolador pudiera descender a la tierra y habitar en los creyentes. Hoy en día hay creyentes que dicen, sería tan lindo haber vivido en el tiempo en que Jesús estaba sobre la tierra. Por el contrario, ahora es mucho mejor. Jesús mismo dijo que era pertinente que Él se fuera para que pudiera venir el Consolador. El motivo por el cual el Espíritu Santo descendió a la tierra para morar en los creyentes es para que la revelación de Dios se pudiera expandir por todo el mundo por medio de la Iglesia. Sin la Iglesia de Cristo, la cual tiene al Espíritu Santo morando en ella, no hay revelación divina para la humanidad. Nosotros, los creyentes, la Iglesia de Cristo, somos el elemento más importante en el tiempo actual para cumplir ese propósito divino. Mientras la Iglesia de Cristo esté sobre la tierra, el mundo no se habrá de venir abajo, sino que, por el contrario, la revelación del Evangelio habrá de llegar a todos los confines de la tierra. En el momento en que la Iglesia de Cristo sea levantada de la tierra, la revelación del Evangelio será mostrada de otra manera. Más adelante me voy a referir a eso en detalle. Volviendo a la actualidad, vemos que el mundo no tiene revelación del Evangelio sin los creyentes. Nadie puede llegar a ser salvo si la Iglesia no predica el Evangelio. Es más, el Espíritu Santo vino sobre cada uno de los creyentes el día de Pentecostés para capacitarlos y
hacía hacer que ellos fueran su boca, sus manos, sus pies, sus ojos y sus oídos sobre la tierra. La iglesia, tú y yo, somos la voz de Cristo en esta tierra. Jesús ascendió a su Padre, por eso, en este tiempo, tú y yo somos su voz. Somos sus palabras, somos sus ojos que ven donde hay necesidad, somos sus oídos que escuchamos la voz del necesitado. En otras palabras, la iglesia ocupa el lugar de Cristo sobre la tierra, siendo su voz, sus palabras, sus ojos, sus manos y sus oídos. ¿No es maravilloso esto? ¿Sabes quién tendría que haber ocupado ese lugar? Israel. Pero lamentablemente Israel fracasó. Precisamente este es el punto donde Israel fracasó. La misión de Israel había sido dar a conocer al mundo la revelación divina. La misión de Israel bajo el antiguo pacto había sido dar a conocer el Evangelio al mundo. Esto es algo que perdemos de vista a menudo. Pero esta había sido la misión de Israel. Deseo compartir ahora contigo algunos pasajes donde habla precisamente de esto. Vamos a comenzar leyendo Gálatas 3:8. Y después vamos a ver otros pasajes del Antiguo Testamento. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿En qué momento de la historia vivió Abraham? Muchos miles de años antes de nuestro tiempo. Más precisamente, casi al comienzo del libro de Génesis. Los capítulos 12, 13, 14 y 15 nos hablan de la vida de Abraham. Este pasaje que acabamos de leer dice que Dios mismo le dio la buena nueva del Evangelio a Abraham. Por eso se lo denomina el Padre de la fe. El Evangelio le fue predicado a Abraham. El pueblo de Israel debería haberlo compartido con el mundo. El pueblo de Israel tiene a Abraham por padre y nosotros los creyentes también. Por medio de la fe, Abraham también vino a ser nuestro padre. En el tiempo en que Jesús estaba sobre la tierra, los mismos fariseos decían que Abraham era su padre. Sin embargo, Jesús les decía que ellos eran hijos del diablo por la forma en que actuaban y se comportaban. La misión del pueblo de Israel hubiese sido compartir el Evangelio con el mundo, el mensaje de la buena nueva que había recibido su padre Abraham. Cuando comprendemos esto, entendemos la razón por la cual el ministerio del Espíritu Santo pasó a ser diferente. Vamos a ver ahora pasajes del Antiguo Testamento, en especial del libro de Isaías, quien fue uno de los mayores profetas de aquel tiempo. En Isaías 48:6 dice lo siguiente: lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Estas palabras estaban dirigidas al pueblo de Israel. El profeta hablaba a su propio pueblo de parte de Dios. Aquí aparece la pregunta: ¿no lo anunciaréis vosotros? La palabra anunciaréis nos habla de predicación y más precisamente de la predicación del Evangelio. Cada vez que la Biblia hace mención a esta palabra, se está refiriendo a la predicación. El pueblo de Israel recibió el mensaje y fue testigo, pero no lo compartió con el mundo. Hay otro pasaje que deseo compartir con vosotros y se encuentra en el mismo capítulo, en los versículos 12 al 14. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Estas palabras están dirigidas al pueblo de Israel, a quien Dios le llamó para compartir la buena nueva del Evangelio con el resto del mundo. Las últimas palabras de este versículo nos hablan claramente de Jesús, quien es el primero y el último. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo,
comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncien estas cosas? ¿Quién anunció que Dios fue quien fundó la tierra? ¿Quién proclamó que es el primero y el último? ¿Quién predicó la buena nueva del Evangelio de antemano? ¿Quién hizo todo esto? Aquel a quien el Señor amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es: ¿quién es el que anunció y predicó el Evangelio al pueblo de Israel? En el versículo 16 del mismo capítulo leemos: Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. De que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió el Señor y su Espíritu. El Evangelio nunca estuvo en secreto para el pueblo de Israel, si bien fue así para el resto del mundo. Pero el pueblo de Israel recibió la revelación. Ellos tendrían que haberlo anunciado o predicado al resto del mundo. Dios mismo les dijo: desde el principio no hablé en secreto. De que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió el Señor y su Espíritu. El Evangelio había sido revelado al pueblo de Israel. El primero en recibir ese mensaje fue Abraham. Ahora vamos a ver el versículo 20. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Dad nuevas de esto con voz de alegría. Publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid: redimió el Señor a Jacob su siervo. ¿Qué es lo que debían publicar y anunciar? La salvación. El Evangelio es salvación. En Isaías 49:6 leemos también: el Señor dice: no es suficiente hacer que tú seas mi siervo para restaurar el poder de las tribus de Jacob y traer de regreso a los sobrevivientes de Israel. También te haré ser luz de las naciones, y así será posible que mi salvación llegue a los lugares más remotos de la tierra. Biblia para todos. El plan de Dios para Israel había sido que llevara el mensaje del Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Dios puso a Israel como luz para las naciones. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo hizo mención a esta frase en el Nuevo Testamento? En Hechos 13, Pablo se apropió de estas palabras, y dado a que los judíos desechan el mensaje, decidió de allí en adelante ir solo a los gentiles. Pablo había comprendido cuál era la misión del pueblo de Israel. Dios había comisionado al pueblo de Israel para llevar el Evangelio a las naciones. En el versículo que acabamos de leer, Dios lo dice claramente: te haré ser luz de las naciones, y así será posible que mi salvación, mi redención, llegue a los lugares más remotos de la tierra. Esto suena muy parecido a la gran comisión que le dio Jesús a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La misión que primeramente se le había encomendado a Israel en el Antiguo Testamento pasó a manos de la Iglesia en el Nuevo Testamento. En el libro de los Salmos aparecen también muchas alusiones a esto. Por ejemplo, en el Salmo 96:3: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Aquí, cuando habla de las naciones, se refiere a los gentiles o a aquellos que no son judíos. Todos aquellos que no pertenecen a la nación de Israel, independientemente de la nacionalidad que sea, son gentiles. Aquí vemos claramente cuál era la misión del pueblo de Israel: llevar el Evangelio a todas las naciones. ¿Por qué razón encontramos tan a menudo en el libro de los Salmos frases tales como proclamad o decid a las naciones? Porque esa era la misión que Dios les había encomendado. El mundo no puede llegar a tener la revelación de Cristo si el Espíritu Santo no mora en su cuerpo, el cual es la Iglesia. El Espíritu Santo es quien da a conocer las cosas de Cristo y las revela al mundo por medio de su cuerpo, que es la Iglesia. Dicho de otra manera, el único punto de contacto entre el
Evangelio y el mundo es la Iglesia. Jesús no puede actuar independientemente. Él nos necesita. Por esa razón es que en el día de Pentecostés vino su Espíritu Santo a hacer morada en cada uno de los creyentes, a fin de capacitarlos para que sean su boca, sus palabras, sus manos, sus ojos y sus oídos sobre esta tierra. Todo aquello que anteriormente tendría que haber hecho Israel, a fin de que el Evangelio llegara a ser conocido hasta los confines de la tierra, pasó a manos de la Iglesia después del día de Pentecostés. La Iglesia no reemplazó a Israel en cuanto a la elección divina, sino en lo relativo al mandato. Quiero poner especial énfasis en esta última frase, porque no se trata de una teología de reemplazo en cuanto a la posición, sino a la comisión. El plan de Dios desde el principio era que el pueblo de Israel llevara la luz del Evangelio a las naciones. A causa del fracaso de Israel, Dios comisionó a la Iglesia. Observando el plan de salvación completo y a causa del fracaso de Israel, Dios insertó su Iglesia por un espacio de tiempo de más de 2000 años para que ella se hiciera cargo de cumplir su comisión. Alguno podría decirme ahora que Dios está en contra de los judíos por el hecho de que toma a los gentiles y los deja a ellos de lado. No, Él no deja a los judíos de lado, porque su iglesia está compuesta tanto de judíos como de gentiles. La Biblia dice que de dos pueblos hizo uno solo. La iglesia de Cristo no hace diferencia entre judíos y gentiles, sino que ambos forman parte de su cuerpo. Por tal razón, si bien la iglesia se compone mayormente por gentiles, todos los judíos mesiánicos también pertenecen a ella. Mientras que el Espíritu Santo esté sobre la tierra y más precisamente morando en los creyentes, la premisa será alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo. Aquí no se trata de poner en primer lugar nuestra nacionalidad o nuestro patriotismo o nuestros propios y particulares intereses en beneficio de nuestro propio pueblo, sino de actuar como un solo cuerpo y ser el punto de contacto para aquellos que no conocen a Cristo. Por eso, la conclusión es que para que la Iglesia pueda llevar a cabo la comisión que tendría que haber hecho Israel, no alcanza con que el Espíritu Santo esté solamente sobre los creyentes, esporádicamente como en el Antiguo Testamento, sino que el Espíritu Santo debe estar en cada uno de ellos. Hoy en día el Espíritu Santo no solo mora en el creyente, sino que también está sobre él. Anteriormente habíamos considerado el pasaje de Juan 14:17, donde Jesús había dicho que el Espíritu de verdad habría de estar en cada uno de los creyentes. Pero también en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabes qué es lo que tenemos hoy? Tenemos al Espíritu Santo en y sobre nosotros. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo en nosotros? Para que su fruto, sus 9 facetas diferentes, se haga manifiesto en nuestro carácter. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo sobre nosotros? Para que podamos llevar el Evangelio al mundo con la manifestación de sus dones por medio de señales y maravillas. El Espíritu Santo en nosotros se describe claramente en el libro de Gálatas, donde habla del fruto del Espíritu. Algunos se refieren a él como los 9 frutos, pero en realidad es un solo fruto con 9 manifestaciones diferentes. Para resumir esto de una manera clara y concisa, diríamos que el Espíritu Santo en nosotros se refiere a su fruto y sobre nosotros tiene relación con sus dones. En ambos casos se manifiesta de 9 maneras diferentes. Primera de Corintios capítulo 12 habla de los dones del Espíritu Santo, los cuales no le fueron dados al creyente para ayudarle a tomar la decisión sobre qué película le conviene mirar o cualquier otra decisión trivial por el estilo, sino para que pueda ministrar a aquellos
aquellos que están en necesidad. Por ejemplo, para que alguien reciba sanidad de una enfermedad crónica, mientras que las 9 facetas diferentes del fruto del Espíritu Santo le fueron dadas para formar su carácter. El Espíritu Santo en nosotros tiene el propósito de formar nuestro carácter de acuerdo a como Dios desea que seamos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Todas estas cosas contribuyen a formar el carácter, mientras que los dones descritos en 1 Corintios 12, 7 al 11, y que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, sirven para ministrar a otras personas. Esto sería el Espíritu Santo sobre nosotros, porque no actúan permanentemente cuando nosotros deseamos, sino de acuerdo como Él lo desea y requiere. Los dones del Espíritu vienen a menudo sobre nosotros para cumplir el propósito que Él desea, pero no están de manera permanente. Lo que sí está permanentemente en nosotros es el fruto del Espíritu Santo, puesto que el carácter siempre lo acarreamos con nosotros. De ninguna manera nos podemos desprender de nuestro carácter, pero sí lo podemos cambiar o mejorar con la ayuda del Espíritu Santo. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo no viene solo sobre algunos elegidos como en el Antiguo Testamento, sino que cada creyente tiene el Espíritu Santo en sí mismo y también sobre sí mismo, para actuar con los dones según Él lo considere necesario y cuando Él crea conveniente. Este es el ministerio actual del Espíritu Santo sobre la tierra. De acuerdo a todo lo detallado anteriormente, podemos resumir el ministerio del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes desde el día de Pentecostés en adelante, de la siguiente manera. Él bautiza a cada creyente en el momento de la salvación, automáticamente en el cuerpo de Cristo. La Biblia nos habla de un bautismo en el cuerpo de Cristo, y esto no tiene nada que ver con el bautismo en agua. El bautismo en agua es una señal externa que sirve solamente como testimonio de lo que ha sucedido en nuestro interior. En el mismo momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, somos bautizados automáticamente en el cuerpo de Cristo. El bautismo en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, no existía como tal antes del día de Pentecostés. Sin embargo, existe a partir del día de Pentecostés en adelante. Segundo, Él mora permanentemente en cada uno de los creyentes. La diferencia de su ministerio en relación al antiguo pacto es que permanece constantemente en nosotros. Él nos dice sí, y lo que Dios dice es sí y amén. Nosotros cambiamos de opinión, aunque nuestro sí tendría que ser siempre sí y nuestro no siempre un no. Pero lo bueno es que Dios nos dice sí y nunca nos dice no. Él se ha decidido por nosotros y permanece fiel a esa decisión. Y aún a pesar de que nosotros cambiemos de opinión y le demos la espalda. ¡Aleluya! Nosotros podemos llegar a cambiar de opinión, según sea nuestro estado de ánimo, y hacer lo imposible para separarnos de Él, pero Él sigue morando en nosotros, y con Él también los dones que nos ha dado. Como dije, aunque nosotros seamos infieles y tratemos de escapar de su mano, Él nunca nos habrá de dejar. ¿Cómo es posible que aquellos que se han apartado del Señor pueden volver a Él si es que Él ya se ha retirado y los ha abandonado? Una de las doctrinas erróneas más grandes que pueda haber es cuando se predica que la salvación se pierde. Cuando venimos al Señor, somos salvos para siempre. Esta es la noticia que deben escuchar aquellos que se han apartado. Cuando ellos escuchen que aunque ellos hayan fracasado y abandonado el camino,
El amor de Dios es tan grande que el Padre siempre les espera con los brazos abiertos, entonces tendrán deseos de volver. Esto es lo que deben escuchar para poder volver al redil. En el redil del Señor es mucho mejor que en la tierra ajena y extraña. Estas personas nunca tendrán deseos de volver al redil si se les dice constantemente que han perdido su salvación. La Biblia dice que es la misericordia de Dios la que lleva al arrepentimiento, Romanos 2:4. La benignidad y la gracia divina es lo que conduce al arrepentimiento, y de ninguna manera la condenación y el castigo. Son las buenas noticias las que producen el deseo de volver, y no al contrario. Las malas noticias o predicación de condenación y castigo nunca serán atractivas para que el pecador sienta el deseo de volver. Solo el amor y la gracia del Señor producirán una respuesta positiva. Tercero, y por último, otro aspecto importante de la obra diferente que el Espíritu Santo hace a partir del día de Pentecostés es reparte dones y capacidades a cada uno de los creyentes. Esta es la manera en que Dios tiene contacto con la humanidad y la forma en que la luz del Evangelio llega a los que están en tinieblas. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. El mensaje del Evangelio no son simplemente palabras, sino palabras llenas de poder. El apóstol Pablo nos dice que nuestra fe no está fundamentada meramente en palabras, sino en la revelación del poder de Dios. Todo esto que hemos considerado hasta aquí se refiere al ministerio del Espíritu Santo a partir del día de Pentecostés, en su llegada a la tierra para morar en los creyentes. Él bautiza a los creyentes en el cuerpo de Cristo, mora permanentemente en ellos y les otorga dones espirituales para que puedan actuar con capacidades sobrenaturales. Pero en el momento en que la iglesia de Cristo es arrebatada, el Espíritu Santo se va con ella también. El Espíritu también se va con ella. El Espíritu Santo que mora en nosotros y que fue derramado sobre los creyentes el día de Pentecostés, será levantado también junto con la iglesia. Así como vino a la iglesia, se irá también con la iglesia. Sin embargo, después del arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo seguirá estando omnipresente sobre la tierra, tal como era en el tiempo del Antiguo Testamento. En otras palabras, la tarea del Espíritu Santo después del arrebatamiento viene a ser la misma que antes de que se formara la iglesia. Si el Espíritu Santo no siguiera estando omnipresente sobre la tierra, aún después de la desaparición de la iglesia, no habría posibilidad de salvación para los que siguen estando sobre la tierra o los que habrán de nacer más adelante. El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado. Nadie puede llegar a conocer la salvación si el Espíritu Santo no le convence primero de pecado. Entonces, Él se va de la tierra junto con la iglesia en el momento del arrebatamiento, pero sigue estando omnipresente sobre ella tal y cual era en el tiempo del Antiguo Testamento. En la próxima enseñanza voy a aclarar más este tema. Alguno puede decir ahora lo siguiente: si la iglesia no está más sobre la tierra, ¿cómo va a haber entonces revelación del Evangelio? Si todos los creyentes desaparecen sobre la faz de la tierra, ¿quién va a predicar el Evangelio entonces? Serán los 144,000 sellados, provenientes de las 12 tribus de Israel, y de los cuales nos habla el libro de Apocalipsis, quienes, distribuidos por todos los puntos de la tierra, habrán de predicar el Evangelio. Desde el comienzo mismo de la historia, el pueblo de Israel es quien tenía la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Pero como Israel no cumplió con ese mandato, Dios introdujo la iglesia por un espacio de tiempo de más de 2000 años para que cumpliera con este propósito. Cuando la iglesia
iglesia sea levantada en el arrebatamiento, la tarea de evangelizar vuelve a ser responsabilidad de Israel, aunque naturalmente no va a ser de la misma manera como lo era en el antiguo pacto. Después de la muerte de Jesús en la cruz, el Espíritu Santo desciende para morar en los creyentes y en el momento del arrebatamiento es levantado junto con la iglesia. Luego, el Espíritu Santo vendrá sobre 144,000 elegidos del pueblo de Israel y los sellará para que puedan cumplir con la tarea de llevar el Evangelio a las naciones y obrar salvaciones, sanidades y milagros. Muchos habrán de ser salvos durante ese tiempo. El mayor avivamiento de la historia va a tener lugar después del arrebatamiento de la iglesia. Todos los grandes avivamientos que ha habido a lo largo de la historia no tienen punto de comparación con el último y gran avivamiento después del arrebatamiento de la iglesia. Pero juntamente con el gran avivamiento habrá una gran tribulación. ¿Quiénes habrán de ser arrebatados cuando Cristo venga en el aire? En mi próxima enseñanza hablaré más en detalle acerca de todo esto. De momento es de suma importancia que entendamos claramente la obra del Espíritu antes y después de la cruz. Si Jesús vino a la tierra para hacer su obra y luego ascendió otra vez al cielo, a su Padre Celestial, es más que lógico que el Espíritu Santo, quien descendió a la tierra para morar en los creyentes, también ascienda con ellos en el momento del arrebatamiento. Jesús descendió a la tierra, vivió entre los hombres por un espacio de tiempo de 33 años y luego ascendió a su Padre. Por eso es más que lógico que el Espíritu Santo, quien descendió a la tierra en el día de Pentecostés para ocupar el lugar que Jesús dejaba vacante, para morar en los creyentes por un espacio de tiempo de más de 2000 años, sea levantado juntamente con la iglesia de la misma manera que ascendió Jesús. La venida de Jesús a la tierra y su respectiva ascensión al Padre nos muestran simbólicamente la llegada y ascensión del Espíritu Santo. Así como Jesús descendió para morar en la tierra y luego ascendió a su Padre Celestial, igualmente el Espíritu Santo, quien descendió para morar en los creyentes, será levantado de la tierra otra vez con ellos. La ascensión del Espíritu Santo tendrá lugar en el momento del arrebatamiento de la iglesia. El Espíritu Santo, el Consolador, quien descendió a la tierra el día de Pentecostés para morar en un cuerpo físico, habrá de volver a su Padre junto con ese cuerpo, que es la iglesia, el día del arrebatamiento. Desde ese momento en adelante, 144,000 elegidos y sellados por él serán los que se encarguen de predicar el Evangelio a las naciones. Más adelante vamos a considerar cómo es que el Espíritu Santo actúa hoy en día en la iglesia, frenando o deteniendo así la manifestación del anticristo. En el momento en que el Espíritu Santo es levantado de la tierra junto con la iglesia, la maldad no podrá ser más frenada y por lo tanto el anticristo se habrá de revelar en toda su magnitud. De esto hablaré más en mi segunda enseñanza, pero por ahora solo una pequeña aclaración. El anticristo es exactamente lo opuesto a Cristo. Al ver al anticristo, el mundo pensará que es Cristo, pero en realidad es totalmente lo contrario. El anticristo tiene nombres parecidos a los de nuestro Señor Jesús y también características semejantes, pero es totalmente lo opuesto. Más detalles de esto en la próxima enseñanza. En el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, tuvo que haber una señal externa visible para que todos se dieran cuenta que había habido un cambio. ¿Cómo se iban a dar cuenta entonces que el ministerio del Espíritu Santo iba a ser diferente desde ese momento en adelante? ¿Cómo podrían llegar a darse cuenta que desde allí en adelante el Espíritu Santo no solo estaría esporádicamente sobre algunas personas, sino también permanentemente en ellos? ¿Qué es lo que tuvo que suceder para que todos comprendieran
que el Espíritu Santo desde ese momento en adelante habría de operar de manera diferente, tuvo que ser necesaria una señal externa. Por esa razón, el día de Pentecostés estuvo acompañado de la señal de las nuevas lenguas. Esto fue así para que todos, sin excepción alguna, fueran testigos que algo nuevo acababa de comenzar. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo comenzó un nuevo ministerio. Este ministerio era tan nuevo que aquellos que los veían pensaban que estos estaban ebrios. Tuvo que ser algo espectacular para que todos fueran testigos del cambio. Un simple y suave soplido no hubiese llamado la atención de nadie. Fue necesario que el Espíritu Santo se manifestara de manera estrepitosa y que repartiera nuevas lenguas para acaparar la atención de la gente de alrededor. La gente pensaba que los discípulos estaban ebrios a la vez que entendían el mensaje del Evangelio en su propio idioma. Eso es lo que se denomina el bautismo con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, la Biblia nos dice que todos los que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El bautismo en el Espíritu Santo es la puerta de entrada hacia lo sobrenatural. Sin el bautismo del Espíritu Santo, sin el don de lenguas, no hay manifestaciones sobrenaturales. En 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo describe cuáles son los dones del Espíritu Santo. En el capítulo siguiente, 1 Corintios 13, describe lo que es el amor divino y en el capítulo 14 explica la razón por la cual cada creyente puede profetizar y hablar en lenguas. Si en el capítulo 12 Pablo habla de los dones del Espíritu Santo y luego en el capítulo siguiente habla sobre el amor de Dios y un capítulo más adelante habla acerca de la profecía y el don de lenguas, nos está mostrando que el don de lenguas es el lenguaje especial y particular repartido a los creyentes, es la puerta de entrada hacia los dones espirituales. Vamos a considerar los dos primeros versículos del capítulo 14 de 1 Corintios. Allí encontramos un breve resumen de estos tres capítulos que acabo de mencionar. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y el versículo 2 dice lo siguiente: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Este versículo que acabamos de leer nos explica claramente que el don de lenguas es la puerta hacia lo sobrenatural, hacia los misterios divinos. Por eso, si deseas recibir los dones espirituales, entonces necesitas recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cuando hablo de dones espirituales, me estoy refiriendo a los 9 dones que están mencionados en 1 Corintios 14, no solo al don de la misericordia o don de ayuda. Los 9 dones del Espíritu solo se reciben con el bautismo del Espíritu Santo. Dios es sabio y sabe lo que necesitamos para poder hacer su obra en este mundo. Por esa razón, el Espíritu Santo no solo viene sobre nosotros, sino que mora en nosotros. En Pentecostés, el Espíritu Santo bautizó a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Vino sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Por lo tanto, el nuevo nacimiento, el bautismo con el Espíritu Santo, son dos experiencias diferentes entre sí. Alguno puede llegar a pensar, bueno, eso es solo para los predicadores. No, el bautismo con el Espíritu Santo está a disposición de cada uno de los creyentes, sin excepción alguna. En Marcos 16:17 leemos las palabras de Jesús a sus discípulos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas.
En el versículo siguiente habla, entre otras cosas, también de sanidades, pero la segunda cosa que Jesús menciona aquí es el hablar en lenguas. ¿Cuál es el requisito para poder hacer esto? Simplemente ser creyente, haber aceptado a Jesús como Salvador personal. Aquí no dice que solo los predicadores pueden hacer estas señales, ni siquiera los profetas o apóstoles, sino que estas señales seguirán a los que creen. Eso tiene que ver con la fe. El don de lengua se recibe por medio de la fe. Eso es todo. Eso es todo. Eso quiere decir entonces que está a disposición de todos y cada uno de los creyentes, sin excepción alguna. Cada creyente puede recibir el bautismo del Espíritu Santo por medio de la fe. Si siguiéramos leyendo el versículo siguiente, encontraríamos que habla de señales y milagros. Por eso el hablar en lenguas es la puerta de entrada hacia lo sobrenatural, hacia las cosas divinas. Por lo tanto, otro aspecto importante del nuevo ministerio del Espíritu Santo después de Pentecostés es que, si bien el don de lenguas y los dones espirituales están automáticamente a disposición de cada uno de los creyentes, estos deben ser apropiados por la fe, de la misma manera como hemos recibido a Cristo como Salvador personal, por la fe. Así como un día determinado hemos aceptado la invitación para recibir la salvación, de la misma manera aceptamos la invitación para recibir el don de lenguas. Cuando recibimos a Cristo, le dijimos sí sin dudar o poner objeciones de ningún tipo. En aquel momento escuchamos el mensaje, recibimos la invitación y decidimos aceptarla en nuestro corazón. De la misma manera es para recibir el don de lenguas. No prestes atención a aquellos que te dicen que el don de lenguas no es para este tiempo, o que es algo solo para unos pocos elegidos, o que procede del diablo. Debes dejar de lado todas esas dudas y argumentos, tal como lo hiciste el día en que te decidiste a aceptar a Cristo. Decir simplemente, sí, Señor, y recibirlo por la fe. Hay algunos que sostienen que el bautismo en el Espíritu Santo era solo para los apóstoles de aquel tiempo, y que éste se acabó cuando ellos murieron. Aunque los apóstoles de aquel tiempo hayan muerto y no estén más sobre esta tierra, el Espíritu Santo está vivo y sigue obrando como en aquel entonces. Los hombres se mueren, pero el Espíritu Santo no. Por eso, sus dones son válidos también en la actualidad. Esto es precisamente lo maravilloso. Amén.